Pues seguimos con la programación de este taller. Les invitamos a que vayan pasando sus lugares para esta segunda parte del taller de introducción a agricultura regenerativa y arrancar con la parte de biomimesis. ¿Listo? Hola. Ok. Las personas que necesitan, people needing translation, you can get the system over there. If you need translation, porque yo hablo en español. Regis, dejaste tu teléfono, te lo paso. Uy, hizo... Listo, perfecto. Era solo para probar que estoy bien. Listo. Bueno. Seguimos con la programación. Buenas tardes a todos. Pasemos por favor a la sala para la segunda parte del taller. Estamos por arrancar. Hola. Yo creo que no necesitamos presentar a Melissa. Esta es la mejor parte, no se la pierdan. Sí, ya está. Sí. Vamos pasando, por favor. Listo. De que porfa ocupen también las sillas de hasta allá, las Sí, del sí. fondo, y que quiten mochilas y bolsas para dejar todas las sillas. Las sillas disponibles, sí. Ahorita que nos estamos reacomodando, les pedimos por favor si pueden pasar a los asientos de más al fondo para evitar problemas ahí con el tráfico. Y si podemos bajar las mochilas de favor, porque hay personas que todavía faltan ahí de acomodarse. Yo ya estoy lista. Bueno. Listo. ¿Listo? Listo. ¿Listos? ¿Podemos ir pasando? Hay muchos lugares en la parte del fondo todavía. Muy bien, adelante, adelante. Oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedes sentar en las mesas de allá? Ok, ¿va a ser la charla en inglés? Español. Ah, bueno, Si alguien necesita servicio de traducción, tenemos la cabina, pero esta siguiente sección es toda en español. Y pues bueno, les pedimos guardar sus lugares a quienes se están acomodando, por favor. Listo. Listo. Pues arrancamos con esta segunda parte del taller del día de hoy. Y ahora vamos a ver una parte que es mucho aprender, pero también desaprender. Esta segunda sección va a estar muy enfocada a conocer conceptos nuevos que nos engloban a las conexiones de la regeneración. Y para eso empezamos con una sección muy especial para este evento que es Laris, de Melina Ángel, que nos está acompañando en el escenario. Entonces, arrancamos, Melina, por favor.
Para los que no conocen este signo es que si alguien lo ve, levanta la mano, entonces se puede empezar a hacer silencio entre todos. Sí, es un proceso de autoorganización. Muy bien. Entonces, quiero recoger a estos procesos que nos están llevando a entendernos como seres humanos. Dentro de estos procesos evolutivos, de estos procesos biológicos, para restaurar la vitalidad personal, colectiva y emergente, y que nos ayuden a canalizar y a entender cómo vamos a hacer finanzas regenerativas. Entonces, hay un análisis que hacemos sobre las colonias naturales. Las colonias son poblaciones muy grandes de una misma especie, grupos muy grandes, y ellos tienen unos comportamientos muy interesantes porque primero comienzan con una identidad colectiva, es decir, ellos saben a qué colonia pertenecen, no es que una hormiga ande por ahí y se mete a cualquier colonia, no, hay una pertenencia, ¿cierto? Hay una identidad compartida. Y esa identidad compartida lo que permite es hacer una cosecha de recursos en simbiosis con el ecosistema, ¿sí? Y para hacer esa colección de recursos se tiene que usar la creatividad de enjambre, es decir, la conexión entre ellos, las relaciones entre ellos, que por medio de la inteligencia colectiva, la coordinación, se hace una distribución mutualista de los recursos, es decir, hay una comprensión del valor, no es todo el mundo igual, todo igual, no es una homogenización de la distribución, sino es una comprensión de las larvas que comen, ¿cierto? Si hablamos de insectos sociales, cómo son los adultos, cuál es el proceso en que los adultos están y cómo cada uno de los miembros de una colonia pues van compartiéndose, van desarrollándose, entonces cada individuo satisface sus necesidades y esto lo que hace es que uno quiere pertenecer a ese grupo, ¿no? La distribución mutualista, si todos tuviéramos este impulso de tener una vida distribuida, conectada, donde nuestra inteligencia, nuestra creatividad está enaltecida para pasar la vida, para vivir, pues eso genera un proceso de identidad colectiva. Entonces, cuando uno mira estos comportamientos de estas colonias y después mira lo que ocurre cuando están parasitadas, ocurre esto, ¿no? El parásito lo que hace es que parasita la identidad compartida, fragmenta, ya no es compartido, sino es una individualización, no una individuación como hablábamos antes, sino individualización, donde cada uno piensa que es único y completo, ¿cierto? Y se fragmenta la colonia porque el parásito se quiere apropiar de los recursos, ¿no? Extraer los recursos de la colonia. Ya no hay inteligencia colectiva, ya no hay una coordinación, sino una competencia. La creatividad de enjambre, entonces ya todos estos individuos fragmentados empiezan a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar como esclavos, ¿sí? Y lo que se ve es una acumulación de desechos. Y si esto no es una imagen del estado actual de los seres humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si entendemos que hay una parte colonizada, parasitada, ¿cierto? Este pensamiento colonizador que nos hablaba Regis, lo que hablábamos antes de por qué valoramos la degradación, ¿sí? Como especie desde hace tanto tiempo. El proceso entonces que uno tiene es de ver, bueno, primero quiero mostrar esto como el efecto que tiene esta mentalidad y este proceso parasitario en los territorios, ¿sí? Que es hay unas entradas, hay una inversión para el retorno únicamente, ¿cierto? Hay un montón de regulaciones, en fin, procesos ambientales que sacan a una bolsa gigantesca todo lo que pueda dar el territorio, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos de extracción, los procesos de extracción normalmente nos referimos mucho al subsuelo, ¿no? El petróleo, los minerales. Pero los procesos agrícolas no regenerativos son extracción del suelo, no del subsuelo, del suelo, ¿no? Y sacar eso y mandar el café súper de alta calidad o el cacao a no sé dónde, y en la lógica de darle más valor, y entonces terminamos con los estantes de las clases medias del planeta llenos de un montón de cafés de especialidades, un montón de que no todo el mundo puede pagar porque son caros, ¿cierto? Compitiendo entre sí. Entonces uno puede decir, claro, es una finca orgánica y están recuperando el suelo, pero en la lógica general seguimos con un pensamiento extractivista, ¿cierto? Entonces queremos es ver primero cómo son las relaciones en los ecosistemas. Vamos a inspirarnos de la naturaleza para comprender este proceso y cómo salirnos del proceso de extracción. Y esta es como la distribución general. No tengo punteador. Ay, perdón. No, vuélvete. Eso. Cuando uno tiene una especie, estos son en las relaciones interespecíficas, ¿no? Entre especies distintas. Tengo la especie A y la especie B. Las relaciones son las combinaciones entre beneficioso, neutro y en detrimento, ¿sí? Cuando a nosotros nos enseñan mucho la competencia, ¿no? Hay que ir a competir en el mercado y todo este proceso, y hay un montón de inversión, un montón de plata metida que usted tiene que ir a competir y ser el mejor, ¿cierto? Acuérdense las creencias que habíamos visto antes sobre la abundancia. La competencia es la relación en donde las dos especies pierden. Entonces piensen, por ejemplo, dos plantas que florecen a la misma hora en el mismo sitio y dan el néctar y empiezan a competir por un polinizador, y esto es un ejemplo real de un estudio biológico. Empiezan a competir, pero entonces, ¿qué hace la planta? Produce el néctar más dulce, tiene las flores más olorosas, más grandes, que le pinta más pistas de aterrizaje a las abejas, ¿o qué hace, cierto? Pues resulta que en realidad lo que ella hace es que se pone de acuerdo con la otra planta. Y le dice, no, florece tú por la mañana y yo florezco por la tarde. Y le sale más barato a todo el mundo gana, los polinizadores van a tener ahora néctar disponible todo el día, ¿sí? Y ellas no tienen que meterse a este esfuerzo porque el néctar es caro, es muy caro, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo negociamos esto? Colaborando, ahí está. Por eso es una fuerza evolutiva. No le estoy diciendo que no exista, que no se presente, sino que ahí mismo que pasa es como, uy, ¿cómo hacemos? La tensión real es la oposición entre la colaboración, donde todos ganan, y la predación o el parasitismo, ¿no? En un ecosistema, cuando lo que hablábamos de los individuos y el colectivo, cuando uno ve el predador, pues sí, uno dice, ay, le está sacando la energía, el lobo se comió al conejo, ¿sí? Pero cuando nosotros miramos el ecosistema colectivo, menos mal que se lo comió porque estaríamos llenos de conejos, ¿cierto? Entonces hay un proceso homeostático, se llama en biología, que es ese proceso como de regulación de subidas y bajadas de las poblaciones, donde todo en el campo grande de lo colectivo tiene sentido esas relaciones, esas autoorganizaciones, estos intercambios, estas transferencias energéticas que se dan ahí. Pero los organismos pues necesitan sobrepasar esos procesos, ¿cierto? Hay una planta que es la pasiflora, son pasifloras salvajes, que tienen un predador que es una mariposa, la oruga de una mariposa, el liconio. La oruga, cuando sale el huevo, se come toda la planta, pero es voraz, increíble. Entonces, cuando llega una mariposa a poner sus huevos, va revoloteando
a mirar si en la planta que quiere poner sus huevos hay otros huevos antes, porque si hay otros huevos antes que eclosionan antes, sus huevos no van a poder comer. Entonces tiene que asegurarse, porque 2 días de diferencia ya hace que no pueda. Entonces se pone a revolotear, pero como se come toda la planta, o sea, la planta tiene que decir como esto no puede pasar más, lo que queda es la raíz y de ahí tiene que volver a brotar toda la energía para crecer de nuevo. Entonces empieza a conectar con la manera y a darse cuenta de cómo la mariposa se comporta. Finalmente se da cuenta de que revolotea buscando puntos amarillos, los huevos son amarillos, ¿verdad? Y decide modificar células dentro de sus hojas para que se vuelvan nectarios amarillos, para que se vuelvan puntos amarillos en las hojas. Entonces llega la mariposa, ay no, aquí ya hay huevos, y se va. Y ella, ¿sí? Y es una lectura constante de los comportamientos de los otros, y obviamente es una fuerza evolutiva, ¿sí? Si nosotros tenemos un parásito que es esta herencia de degradación que tenemos, pues nos tenemos que dar cuenta cómo funciona, ¿sí? Cuál es la lógica que hay detrás y cómo nos afecta a cada uno de nosotros, es decir, cómo nos comportamos como colonizadores, ¿sí? En qué parte del día, cuando estamos pensando sobre qué, sobre nosotros mismos, nos colonizamos a nosotros mismos, ¿no? Lo que hablaba Regis de estamos domesticados, pero hemos incorporado al domador. Entonces, darnos cuenta de esta dinámica es fundamental. Y el único punto de saltar es con la colaboración. Y les voy a mostrar 2 ejemplos de evolutivos, unos hitos evolutivos en la historia que nos muestran cómo la colaboración es la fuerza evolutiva principal y es la formación de las células eucariotes. En el océano muy antiguo solamente existían bacterias y en un momento dado unas bacterias inventaron la respiración, ¿sí? Y es un mundo de predación, ¿sí? Incluso no había ni fotosíntesis. Toda la energía salía muy de la tierra. Y hubo una de ellas, unas células que empezaron a no tener unas bacterias que empezaron a no tener la cápsula, las bacterias tienen como una pared, ¿sí? Por eso siempre son como que no se doblan, ¿no? Y ella incorporó una manera de estructurarse desde adentro, ¿sí? Con lo que nosotros llamamos ahora el esqueleto celular, el citoesqueleto. Y se empezó a poder mover y creció mucho. Y lo que hizo fue que incorporó a esas bacterias que hacían la respiración porque les daba energía y ella podía darles protección. Una colaboración, eso se llama endosimbiosis. Simbiosis viene de colaboración, de mutualismo, y endo porque fue como hacia adentro, digamos que incorporó a este ser, y son las mitocondrias actuales, ¿no? Y bueno, se complejizó muchísimo más esa célula, empezó a doblar la pared celular, la membrana, y a formar todas estas estructuras. Pero lo más interesante de la célula es que tiene un centro, o sea, este es el núcleo, ¿no? Pero el núcleo es como la librería, de ahí guardamos toda la información, ¿no? Mucha gente hace esas redes para almacenar, ¿sí?, la experiencia y es súper importante, de ahí sacamos cómo hacer las cosas. Pero el centro de organización es el centriolo, desde donde se emana todo el proceso de un metabolismo interno, de unos movimientos internos que son súper complejos. Cuando a mí me dicen la complejidad, ¿qué es más complejo? ¿Un ecosistema o una célula? ¿Qué es más complejo? Son igual de complejos. ¿Quién mide eso? Eso es complejísimo por todo, por donde usted le mire un metabolismo y un proceso ecológico, son procesos complejos, ¿sí? Entonces,
Este hito pues hizo la célula eucariótica, las células que nos conforman a todos, aparte de nuestras bacterias endosimbióticas, obviamente. El otro hito de colaboración es la formación de los organismos pluricelulares. De nuevo, células en el océano, 5 tipos de células distintas deciden organizarse en una estructura donde las que están adentro, que tienen flagelo para capturar el alimento, otras que son la membrana exterior, otras que hacen unas espículas como de arquitectura, como unos bloques de construcción, las otras que se mueven adentro y las otras que hacen los poros por donde entra el agua y se puede filtrar el agua. Eso es una esponja. Imagínense el cambio de escala entre las células y organismos que pueden ser enormes, ¿no? Del tamaño de una persona. Esos procesos evolutivos siento yo que son los que estamos realmente viviendo ahorita. ¿Sí? Estamos empezando a pensar a una escala más grande, a una escala que ya la humanidad ha pensado antes, que ya la humanidad ha vivido antes, pero como que se nos olvidó con este parásito del colonialismo y de la dominación, ¿sí? Y es la biorregión. La biorregión es definida como una unidad biogeográfica muy relacionada con cuencas, pero definida socioculturalmente, y a veces se nos olvida esta parte. Es la misma gente que vive en la región que va a decir, no, nosotros somos del filo de la montaña para acá hasta el humedal de allí, de la Conejera. Esos somos nosotros, la Quebrada Santa Ana, tarará, esos somos nosotros, ¿sí? Los que van allá, esa es otra. Nos relacionamos, pero ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Es decir, crea una sensación de pertenencia, ¿sí? Y además genera un metabolismo interno. Entonces imagínense una economía que haga realmente un proceso biorregional en donde las entradas, ¿sí?, tienen que ver es con un proceso de cómo se genera ese metabolismo interno, como una célula, ¿sí? Y las salidas, pues obviamente van a tener retornos financieros, pero van a tener retornos de otro tipo, y esos retornos financieros terminan siendo la posibilidad de generar otras biorregiones. Y en ese sentido, todas las biorregiones empiezan a conectarse para hacer la regeneración planetaria que necesitamos. Entonces, es fundamental comprender el adentro y el afuera, ¿sí? Yo puedo medir los efectos que una biorregión tiene. No, nosotros ¿qué queremos? Que las externalidades que normalmente son malas, no las externalizaciones, las externalidades, es decir, lo que se ve desde afuera, ¿sí? Contaminación, pobreza, no todos los ODS, ¿no? Pero cuando hay un metabolismo interno sano, pues hay unas externalidades positivas. ¿Por qué? Porque está en concordancia con la vida, ¿sí? Porque los ecosistemas limpian el agua, porque la producción está en convivencia con la biodiversidad, porque la gente es más saludable, ¿no? Es más feliz. Entonces, muchos de los procesos para estos, digamos, problemas, de nuevo, que vemos en la humanidad, en realidad es localizarnos y sostener esos procesos locales que realmente generan vida. Entonces, lo que hemos visto en Colombia Regenerativa, que es una red de biorregiones aquí en Colombia, donde estamos liderándolo Luis Camargo y yo, es que es volver
a generar esa identidad colectiva que nos robó el parásito. Y es generar una membrana donde la gente pueda decir, no, es que nosotros somos de aquí. Esta es la bioregión del río Cartama, en Antioquia. Y poder nombrar, somos el río Cartama, y vamos de aquí hasta acá. ¿Y cuál es el proceso que hay adentro? Es un proceso que requiere realmente empezar a conectar de nuevo. Y lo que les decía en la primera parte, hay mucha erosión social, la gente está fragmentada. Ya no hay buses que van de un municipio a otro. Todos los buses van a Medellín. ¿Sí? Entonces tú para ir de este pueblito a veces hay que salir a Itagüí y volver a entrar. ¿Sí? Entonces no hay, ¿me entienden? O sea, la realidad de los territorios, en la fragmentación de los territorios es muy alta, ¿sí? Y estos procesos de volver a encontrar normalmente han estado, al menos en Colombia, vinculados a la lucha contra el extractivismo, ¿no? Contra que la minera va a venir y se va a llevar toda la montaña. Ay, no, unámonos contra eso, ¿sí? Protejamos esta montaña. Son procesos que emergen de la conexión que la gente tiene con sus territorios. Y esto ha generado una chispa de creatividad increíble. Entonces ellos ahora tienen redes que se conectan, redes agrícolas de producción que han tenido apoyo en Medellín, con Fama, una organización en Medellín, les ha ayudado a hacer un mercado campesino, por ejemplo. Entonces ya la unión empieza a generar procesos económicos que permita cada vez más sostener esa membrana. Y no por eso ya todo es color de rosa, ¿no? O sea, la complejidad de esos procesos, la industrialización, las oposiciones, el mismo campesinado presenta oposiciones a estos procesos. La regeneración social toma mucho tiempo y mucha plata. Y no podemos esperar que financiar un solo proyecto en una región y ya se vuelve bioregión y ya todo es divino. O sea, la complejidad la necesidad de regeneración es tan grande que sí hay que invertir desde la donación en un primer proceso de recuperación de la erosión social para poder prender las chispas creativas que nos permitan ir más allá en los procesos y recuperar la identidad colectiva, ¿no? Y eso se da a través de muchas cosas. Estos son dos bioregiones, Cartama y el río Agua Clara, presentándose en la COP. Y esta es la región del Bajo Sinú, que es una región muy especial porque ellos llevan 35 años en una zona de paramilitarismo muy intensa en Colombia, tratando de sobrevivir como campesinos. Y para responder la pregunta de los jóvenes, de quién se queda, ellos tienen 100% de retención de jóvenes desde hace 10 años, porque sus indicadores son ser felices, tener salud y vivir en un lugar bello. Entonces, fíjense cómo la definición interna de un sistema, de un ecosistema dentro de la membrana de la bioregión, de la célula, es muy difícil la perspectiva interna de los individuos. Yo lo que quiero es tener salud, comer bien, tener un lugar bello, ser feliz, y eso hace que los jóvenes no se vayan. Si ellos estuvieran con una checklist diciendo, bueno, ¿y cómo es la calidad de mi agua? ¿Y si hicimos impacto o no hicimos impacto? ¿Sí? No tendrían el tiempo, no tendrían la mente, no estarían realmente conectados con ser felices, tener un lugar bello, ¿ya? Entonces, la diferencia entre la experiencia interna de un proceso regenerativo real, que como Regis nos dice,
la regeneración tiene que ser a estas escalas, ¿sí? Es muy distinta a como lo podamos ver desde afuera como inversionistas, ¿sí? Muy diferente. No le podemos pedir a la gente que sepa de finanzas, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Acaso ustedes saben criar gallinas? ¿O acaso somos expertos en todo? No. Muchas personas, ¿cierto?, se quejan de esa imposibilidad de acceder a los recursos. Entonces, ¿cómo logramos generar un puente transdisciplinario, generar unos procesos más abiertos que podamos llevar más allá? Este es el río Sinú, estas son las ciénagas del Sinú, donde están estos campesinos recuperando la sabiduría ancestral de cómo sembrar en zonas de ciénaga, con agricultura que además se adapta a las sequías, se adapta a las inundaciones. Y por supuesto, este proceso pues, nos va a llevar a un reconocimiento de quién es la tierra, de cómo funciona la tierra, ¿no? Estas son las cuencas principales en Sudamérica. Entonces, cuando soñamos una bioregión, cuando empezamos a conectar con los procesos colectivos, ¿sí?, emerge relaciones nuevas que son las relaciones bioregionales. Estas son las bioregiones con las que Colombia Regenerativa trabaja. Estamos ahorita haciendo un proceso en la Sierra Nevada de Santa Marta con los indígenas. Y estos son proyectos regenerativos que ya están haciendo regeneración en proceso, queriendo iniciar. Son más de 150 que quieren volverse bioregiones. El potencial de generación de mercados locales, de generación de procesos bioregionales es enorme. Hay mucha gente haciendo un montón de cosas. Entonces, les quiero entonces preguntar ahorita, ¿cómo podemos hacer que las finanzas funcionen como la naturaleza? ¿Sí? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Ustedes qué creen? Por favor, discútanlo en la mesa, háganse más preguntas que respuestas. ¿Qué necesitaría tener esas finanzas que funcionen como la naturaleza? 2 minutos para discutirlo en las mesas. Adelante. ¿O 3? Qué pereza esta vaina. Yo no tengo mi teléfono. ¿Cuánto tiempo me queda? Se está aprendiendo.
Un minuto. Un minuto. Vamos cerrando, un minuto más de discusión en mesas. Un minuto más, por favor. ¿Algunas mesas que comparten? Sí, ¿Las dos? sí. Ok. Ok. ¿Qué nos pudiera compartir alguna mesa, algunos puntos que encontraron importantes, alguna ajá que dijeron, uy, esto? A ver. ¿Quién quisiera compartir? O la reflexión, ¿no? Eso. ¿Tu nombre? ¿Organización? Bueno, buenos días todavía para todos. Mi nombre es Oscar Cuervo. Espérame. Para que podamos escucharte todos. Ya, gracias. Bueno, consideramos acá en reflexión que si las finanzas fueran como la naturaleza, habría un equilibrio, ¿sí? Lo natural y lo ecosistémico siempre genera también como un equilibrio donde todo ser vivo, toda especie puede subsistir y pues no se concentraría tanto, por ejemplo, los recursos en algunas personas, sino sería un estilo de equilibrio, sería algo más homogéneo y habría también un mutuo, digamos que ayuda y acompañamiento de todos. De otra parte, por ejemplo, consideramos que pues esto generaría un proceso de cambio y pues también sería regenerativo. No habrían como altas y bajas como hay ahorita, por ejemplo, en el mercado, en la moneda o en el mismo comercio. Eso que acabas de nombrar se llama resiliencia, ¿no? Que si hay un proceso, una perturbación, se absorbería en el sistema, no lo lanzaría a otro espacio, a otro proceso. Ahí. Y 3. Gracias. Tenemos bingo, o sea, pensamos totalmente de acuerdo lo mismo. Si hiciéramos las cosas como la naturaleza, no habría acumulación, habría autorregulación, tomaríamos lo que nos corresponde. No tendríamos una autoridad única para designar o administrar recursos y definir quién hace, quién va, dónde va o por qué. Sería un sistema más colegiado. ¿Cómo? No sabemos, pero toca mirarlo. La naturaleza no hace juegos de suma cero, son procesos ganar-ganar, son de colaboración e incluso para manejar a los, ¿cómo haríamos eso en las finanzas? Y finalmente las finanzas deberían integrar este sentimiento de pertenencia y de reconocimiento de que hay otros, que hay un colectivo y que yo pertenezco a las buenas finanzas de ese colectivo para que yo esté bien. Empezar por ahí, ¿no? Como que Gracias, al menos Paula. saber que estamos caminando juntos. Hay una última pregunta allí. Y allá, está bien. Hola, mi nombre es Alejandro Hoyos y aquí estábamos discutiendo que si las finanzas funcionaran como la naturaleza serían muchísimo más complejas de lo que son. Las finanzas son simples y tienen pocos indicadores básicos, se pueden encontrar en un Excel, pero
la naturaleza es compleja y tiene muchos más indicadores que los que tienen las finanzas. Para poder equipararlas deberíamos complejizarlas, pero para entenderlas y que cualquiera pueda acceder al conocimiento que nos pueden dar los números, se necesita tecnología. Y creo que ahí es donde herramientas como la inteligencia artificial y las finanzas pueden ayudar a los participantes de procesos regenerativos a encontrar soluciones en unas finanzas más complejas y con indicadores más interesantes como el de la belleza. Wow, no me la esperaba. Ahí hay una mano, la última, por favor. Crucemos. Bueno, buenos días a todos. Primero, para responder la pregunta. La naturaleza funciona con flujos de materia, información y energía, ¿cierto? Son los flujos que existen ahí. Si nosotros estamos hablando de sistemas productivos y quisiéramos que ellos funcionaran como la naturaleza, tenemos que garantizar esos flujos de materia, información y energía. Cuando entendemos que lo que nos mencionabas ahorita, cuando un sistema está en equilibrio, es espectacular en términos precisamente de esa resiliencia, de cómo se mueve todo dentro del sistema, pero hay un reto, y es lo que discutíamos, un poquito más grande. En un país como Colombia, donde hemos tenido focos productivos generalizados, donde hemos tenido también obviamente todo este problema de conflicto a nivel regional, y encontramos que los pequeños productores, o los productores en general, están trabajando inicialmente para poder reconstruir una confianza y comenzar a hacer ese modelo, por ejemplo, que tú nos estabas mencionando. Creo que ese es un reto gigantesco. Antes de poder formular y poner a producir eso, debo buscar la estructura de confianza, que comience a existir nuevamente ese flujo de información. Yo me comunico contigo, quiero montar esto de manera efectiva y eficiente, y ahí comenzamos a producir. Y después vienen otros retos, y es, yo tengo mi sistema productivo sumamente organizado y en equilibrio, y ahora tengo que sacar el producto. Entonces, en el momento en el que yo digo, listo, monto esto, comienzo a construir una red que me permita mover ese producto hacia un mercado, ¿sí? Como funcionan las finanzas, comienzo a encontrar esos retos. Y después viene otro reto muy interesante, y es lo que tú también mencionabas, y es la decisión de cada uno de nosotros. ¿Sí? Quiero acceder a ese producto, a ese precio, a esa calidad, a ese, ¿sí?, visualmente distinto. Entonces yo creo que los cambios que tenemos que comenzar a buscar, teniendo ese sistema ideal, es un poquito más hacia esos parámetros y a esos elementos que están anexos al sistema productivo. Y es cómo hago para que eso que voy a generar entre a un mercado, en ese sistema financiero, sea viable y la gente diga, me voy por ahí. Entonces, creo que la discusión está muy chévere, y lo que estábamos hablando acá era un poco eso, es transmitir cómo funcionan estos sistemas, una berraquera, y comencemos a mirar financieramente que no es solamente sumar, restar y esto, sino cómo los otros elementos que están alrededor influencian ese sistema. Y es cómo lo saco, cómo lo muevo, cómo hago para que ese productor tenga la confianza que si se mete en este lado va a tener esas ventajas gigantescas y ese nuevo mercado y pueda perdurar en el tiempo. Me confrontas a un dilema existencial en este momento de mi vida, porque yo soy arquera, o fui arquera, y me encanta lanzar flechas. Lo primero que te quiero decir es que no es un problema. La vida no es un problema, es un proceso. Y lo segundo que te quiero contar es que cuando en el Bajo Sinú una familia o un grupo quieren pertenecer a la asociación, ASPROSIC se llama esa asociación,
les dan una lista de cosas que tienen que hacer. Tienen que tener 84 especies de plantas distintas, divididas en 5 tipos de cosas, medicinales, de energía, comestibles, Tienen que tener, que si tienen perro no puede estar muerto de hambre en la puerta de la casa, ¿no? Tienen que estar en salud. Tienen que tener mínimo 10 especies de aves en su terreno. No pueden tener conflictos dentro de la familia por más de 6 meses. Y tienen, bueno, es una listica, así en una hojita de papel. Si usted está de acuerdo con eso, puede, ya, es parte. Y lo único que tienen que hacer es saber que un campesino puede hacer lo que quiera en la vida. Si el 100% de sus ingresos vienen de afuera, pues está bien si cumple, si tiene un lugar bello. Si usted quiere que entre el 40 y el 50% de sus ingresos vengan de su lugar, ya esa es otra cosa, es una segunda fase. Entonces empiezan a trabajar para eso. Necesitan inversión para eso. Y si ustedes quieren que del 80 al 100% de sus ingresos vengan de su lugar, hay una tercera fase. Punto. Eso es lo único que necesitan. ¿Cómo acompañamos eso? ¿No? ¿Cómo lo acompañamos? Entonces, ¿cómo se generan esos flujos? ¿Cómo se generan esas conversaciones? ¿Cómo hacemos para que no nos compliquemos la vida con indicadores? ¿Sí? Porque una cosa es que sea complejo y otra cosa es que sea complicado. Es muy importante no confundir complejidad con complicación, ¿vale? Entonces, ¿cómo van a ser estas finanzas? ¿Cómo podemos realmente hacer estas finanzas? Aquí yo traigo algunos ejemplos, algunos términos que pueden ayudarnos, ¿sí? Como entender, y eso gran parte de lo que estabas diciendo, esos flujos, ¿no? En la naturaleza fluye. Hay una acumulación más en flujos, no en stocks, ¿no? Como el micelio. El micelio son hongos que viven en el suelo y hacen relación simbiótica de colaboración con las raíces. Les dan los nutrientes a las raíces, ¿no? Hacen muchos tipos de procesos de conexión. Cuando se muere un árbol, todo lo que degrada del árbol, la degradación, lo que llamamos la degradación, es la descomposición de los nutrientes para ser repartidos por el suelo, por las micorrizas, el micelio, a todos los que lo necesiten. Esto es microscópico. Entonces, cómo el pedacito de nutriente viaja por una red para llegar exactamente al punto, cómo esa red sabe que aquí es donde se necesita ese nutriente, ¿sí? Y a través de esa interconexión debajo del suelo, los arbolitos chiquitos que se demoran mucho tiempo en crecer, de árboles maduros, una gran ceiba, por ejemplo, va a recibir nutrientes constantemente de su madre, del árbol madre. Y así, todos esos procesos de sensibilidad es a lo más micro. Una acumulación dinámica, ¿sí? No es un capital estático, tiene que circular. ¿Cómo nos hacemos partícipes de esa circulación? Redes empresariales interconectadas, como lo que estaba el ejemplo de Regis, ¿no? ¿Cómo empezamos a motivar otro tipo de agentes y de procesos territoriales, multiactores? No son solamente campesinos o no son solamente neocampesinos que están tratando de impulsar, que vienen de la ciudad y están tratando de impulsar procesos en las zonas rurales, sino cómo integramos incluso los tomadores de decisiones, ¿no? Los gobiernos locales, en fin. ¿Cómo generamos resiliencia? Aquí son especies de hormigas conectadas con especies de árboles. Cada especie de hormiga está conectada con muchas
de árboles y cada especie de árboles con muchas de hormigas. Entonces, si desaparece un árbol, no pasa nada. Si desaparece una hormiga, no pasa nada. Es resiliente. Entonces, integrar monedas locales y hacer una coordinación de todos esos procesos. ¿Cómo aprendemos los unos de los otros? ¿Qué intercambios podemos hacer? ¿No? Y finalmente, pues priorizar este impacto sistémico por encima del emprendedurismo. Los empresarios son una clave fundamental de hacer ese vínculo. Fíjense que del capital ha fluido mucho hacia los emprendimientos regenerativos, hacia los emprendimientos, digamos, más limpios, por decirlo así, orgánicos y como, ¿sí? Que restauran la fertilidad del suelo. Y por el otro lado, las comunidades se han estado organizando para tener una visión territorial biorregional más grande, y ahí hay un punto de conexión básico. Hay un punto en los que vamos a poder permitir los flujos en muchos sentidos. No necesariamente el único, pero uno de los puntos de conexión. Y de los procesos territoriales más importantes que se necesitan, y aquí quiero hacer un énfasis muy grande sobre el tejido social. Mientras más tejido social, más conectividad, más identidad compartida y por lo tanto más generación de abundancia. Entonces, desde el punto de vista de las finanzas, muchas veces decimos, no, es que las comunidades, es carísimo invertir en las comunidades. O sea, se gastan la plata. La gente se gasta la plata, pues es que la plata es para gastarse. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese gasto se vuelva es un proceso de identidad colectiva, de conectividad profunda que nos permita volver a pedalear, volver a ganar inercia en la generación de abundancia local, ¿cierto? Muchos trabajos se han estado haciendo en gobernanza regenerativa. Este es un ejemplo muy importante en Cataluña, en donde han, sí, por encima de diferencias políticas, por encima de diferencias raciales, el caudal del río es el mismo para todo el mundo. Entonces, eso convoca, eso produce procesos, y hay ejemplos de gobernanza como ellos están desarrollando los planes de desarrollo territoriales y llegan a los municipios a decirles, este es el plan que queremos, ustedes cuál es la parte que van a hacer. Y están replanteando los procesos de gobernanza local ya no desde la oferta, sino desde la demanda. Lo mismo que ocurre en los procesos que ha pasado en Curridabat, en Costa Rica, donde también se escucha qué es lo que la gente necesita, en lugar de yo llegar, gané las elecciones, que yo les voy a dar esto, ¿no? Que es toda una perspectiva colonialista, ¿no? Patriarcal, en fin. Entonces, ¿cómo todos estos procesos sociales empiezan a ser integrados? Eso es estando en los territorios, eso es lo que está pasando en los territorios. A veces decimos, no, ¿cómo lo vamos a hacer? No, es que eso pasa. Yo lideré un proceso de conflicto socioambiental en el páramo de Pisba, uno de los páramos más grandes del mundo y más poblado, del páramo más poblado, donde ellos tenían un proyecto de megaminería, se organizaron, la Corte Constitucional, llevaron el caso a la Corte, dijo no se puede hacer minería en el páramo para los que no son de acá son los ecosistemas de alta montaña que capturan el agua y generan los ríos, y la Corte dijo no se puede, pero ¿dónde empieza el páramo? Para saber dónde sí se puede hacer minería, ¿no? Esta cosa de hacer las líneas. Y ellos son el páramo más poblado del mundo, entonces había gente que llevaba 4 o 5 generaciones viviendo en el páramo y tenía miedo de que lo sacaran, entonces estaban furiosos, sentían que se habían dado un disparo en el pie, ¿no? Y nosotros fuimos y aprovechamos toda la ira que había para canalizarla en propuestas. En 2 días, un campesino que llevaba 50 años, un viejito,
echándole glifosato a sus cultivos de papa, dijo que era el defensor de los venados y que nunca se había dado cuenta que era por el veneno que los venados no habían vuelto, que nunca más le iba a volver a echar veneno a la papa, ¿no? Un minero dijo, no tiene sentido, yo voy a cerrar mi mina. Y fue un proceso autoorganizado, diseñado basado en los principios de la vida. Y la gente puede cambiar así. ¿Por qué? Porque somos seres vivos. Porque la inteligencia natural entra. Los procesos sociales no son complicados si uno no los ve como un problema, sino uno entra y valora el proceso y facilita que se dé. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, no es un gasto invertir en la regeneración social, no es un gasto invertir en la gente, es lo que tenemos que hacer, prender la creatividad humana. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Tenemos que generar esa realidad. Estos son, no sé quién conoce aquí la perspectiva de los 3 horizontes. Poquitos. Los 3 horizontes son, lo que pasa es que no quiero, sí, pero me puedo volver, espere. Esto, así. Los 3 horizontes es un proceso en el que hablan, en que clasifican un poco lo que pasa, ¿sí? El primer horizonte son los business as usual, como lo conocemos tal cual, que tiende a la degeneración. El segundo horizonte es como intuitivo y quiere ser un puente, quiere hacer una transición hacia el tercero, que empieza mucho más abajo, pero sigue los sistemas vivos y empieza a subir más lentamente, más lentamente, más lentamente, regenerando, haciendo espacio, pero que es el más viable. La dinámica, lo que ocurre es que el horizonte 1 cuando se encuentra con el 2 se monta encima. Greenwashing, todos esos procesos que uno dice, pero ¿de dónde, cómo pasó? ¿Qué tal iniciativa se degeneró tanto? ¿Qué le pasó? ¿Sí? Y nos pasa constantemente. Y es porque no nos damos cuenta que el colonizador lo tenemos adentro, que hemos integrado esa manera de pensar. Entonces, no, es que tenemos que hacer indicadores de no sé qué, y usted que está allá, deme lo que yo necesito. Cuando actuamos desde ahí, montamos el rojo sobre el azul, ¿ya? La idea es empezar a invertir en el verde, ¿sí? Que es el viable, que es el que pone la vida al centro. Mucho más incierto, pero no menos riesgoso que cualquier otro proceso. Porque no porque lo sepamos significa, no porque creamos que sepamos los riesgos y que creemos que los controlamos significa que realmente los controlamos. Y estamos en el punto en que ya el riesgo es tan alto de cualquier cosa que hay que invertir en cosas que realmente se den. Entonces, un proceso es cultivar la valentía adentro para decidir si vamos a seguir con el miedo y mirarnos de esta forma, ¿no? Como que yo puedo decir a una persona que trabaja en negocios normales como usted es un dinosaurio, o sea, ¿cierto? Y él me puede decir, no, pero eso que estás hablando es totalmente irrelevante. O sea, desconocernos, fragmentarnos, separarnos. O pasar a una perspectiva de escucharnos, de apertura, en donde lo puedo ver como un aliado, lo veo como la herencia que nos están dando, posibilidades, conocimiento, y ellos nos pueden percibir como la esperanza. Solo para dar estos ejemplos, ¿sí? Entonces, tomen la fotico. Entonces, ¿qué queremos? ¿Seguir viviendo con miedo o vivir con... Uy, ¿qué pasó? ¿Esa fui yo? No, pero no es piché. Se fue. O vivir o restaurar la vitalidad, ¿no? Vivir con miedo o vivir amorosamente, con el cuidado, con la vida al centro. Este es un desarrollo de Edward. Ay, no, perdón, ¿qué pasó?
no gira. En donde, claro, la base es la madre tierra, esa es la que nos nutre, ¿sí? Pero la madre es la que nos informa a cada uno cómo hacer el twist que hablábamos por la mañana, cambiar la dirección para salir a un proceso de conexión real, espiritual le llaman, pero es una conexión, es lo que uno llama conexión, para empezar a hacer procesos colectivos, culturales, sociales, que generen una gobernanza y una economía que sea acorde con la tierra y empezar a vibrar en este toroide de coherencia con la biosfera, ¿sí? Mientras, o sea, qué experimento tan chévere lo que hicimos, nos duró unos 12.000 años, ok, pero pues ya, ¿va? Hagamos otro. No sabemos si va a ser exitoso, pero si nos inspiramos en la naturaleza tenemos más chance de que vaya con la lógica de la biosfera. Ay, ahora sí funcionó. Esto da vuelticas. Entonces, de pasar de todos estos monocultivos de pensamiento, es empezar a generar las ecologías, ¿sí? De nuestros sistemas emergentes, de entender, de simplemente decir, claro, es que estamos buscando, mientras más opciones hayamos, mientras más pruebas hagamos, mientras más prototipos entre todos, no es buscar la solución, es generar muchas soluciones, incluyendo los conocimientos múltiples, la diversidad temporal, las redes interconectadas, bioregiones y multiescalas y una creación metabólica más coherente. Entonces, hagan de cuenta que, claro, tenemos esa gran bola de dinero, ¿se acuerdan? ¿Cómo la llevamos a los alveolitos aquí chiquiticos? Es como un sistema respiratorio, hay un montón de capital, hay fondos de 50 millones de dólares. Cuando yo me enteré que los fondos manejaban 5 millones, yo dije, mínimo, yo nunca voy a tener 5 millones para todas las bioregiones. O sea, a mí los bioregiones me pasaban proyectos de $2.000 y a mí me estaban diciendo los fondos, no, somos de 5 millones. Yo, por favor, o sea, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Aquí. Y aquí es donde se da el intercambio vital. No aquí. El intercambio vital se hace aquí. Entonces, ¿qué necesitamos empezar a fortalecer ahí para que ese intercambio vital sí se dé? ¿Cómo hacemos las finanzas para que llegue allá? Y mientras más amor tengamos, me voy a poner así como en mi foto, más vibración y resonancia tenemos con el campo de la tierra. Es decir, la tierra nos informa más cómo hacer las cosas. Y esa inspiración a mí me ha llevado a hacer muchos procesos. Este es uno de los proyectos que tengo ahora, es una instalación inmersiva para poner y conectar a la gente con las bioregiones. ¿Sí? Estos son generados con inteligencia artificial las imágenes, pero la idea es un movimiento en el que domos como estos se paseen, la gente entre, ¿sí? Y tenga una experiencia de conexión con la naturaleza adentro y afuera para conectar a la gente con la bioregión. Estas fueron las acuarelas que hice y les traje el libro para que puedan ver las acuarelas, ¿no? De cómo sería ese proceso de conexión, de reconexión, y así masivamente empezar a conectar a la gente, a las bioregiones. No se necesita tanto en realidad. ¿Sí? Después, si quieren, me lo piden, yo se lo paseo para mostrarles. Otros proyectos son un curso de bioregionalización, ¿sí? Un curso autogestionado de bioregionalización. También necesito recursos para hacer ese curso. Quiero hacer un curso de finanzas y inversiones bioinspiradas. 6 horas con esta información para todo el mundo, ¿sí? Eres la tierra,
y tienes la valentía para sentir conexión auténtica y actuar con la habilidad de responder ética, estética y colaborativamente. Vamos a evolucionar. Muchas gracias. ¿Dónde está mi cuidador de tiempo? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran? Ah, bueno, no sé. Lau, te levantaste. Preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Hay 3 preguntitas. Por acá. Hola, muchas gracias. En lo que sacas el curso de bioregiones, de cómo hacerlas, ¿cómo empiezo, no? ¿Cómo empiezo a construir algo que vaya tendiendo hacia allá? Gracias. Qué buena pregunta. Según los principios de vida, que obviamente no les mostré acá, pero según los principios de vida, primero la identificación de la fuerza vital. ¿Dónde está la fuerza vital? O es apatía total, ¿no? La apatía es ausencia de fuerza vital, entonces tenemos que prender la fuerza vital. Pero si hay rabia, como me pasó en Pisba, esa es la fuerza vital. La rabia, discúlpenme, pero qué fuerza vital tan tremenda, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Cómo se expresa? La gente cómo lo está viviendo, ¿sí? ¿Hay autoorganización o no hay autoorganización? ¿Hay autorregulación o no hay? ¿Cómo podemos manejar eso? Hay un artículo que publicamos con la Universidad para la Cooperación Internacional donde hacemos un ejemplo de estos pasos, pero del contexto. ¿Se valora la emergencia o no? Muchas veces a uno le financian, sobre todo los procesos de cooperación internacional o de gobierno, financian los procesos territoriales y le piden a uno todas las actividades. Y uno, o sea, yo 8 meses antes tengo que saber todo lo que voy a hacer. ¿Sí? Y uno llega allá y no, la gente no llega, o llega más de la que tocaba. Fue un éxito total y ya de los 5 talleres hicimos 2 y ya no se necesitan más. Pero como yo dije que iban a ser 5, entonces me toca inventarme, entonces es como… Entonces, o sea, promueve la emergencia de lo nuevo, de lo que está vivo, de lo que se realiza realmente o no. Es inteligente el sistema, los sistemas vivos son inteligentes, entonces se organizan. ¿Cómo maneja la inteligencia del sistema? ¿Cómo se maneja? ¿O se deja de lado? No, usted diga lo que usted hace, lo que yo diga. Usted no es inteligente, yo digo que aquí usted tiene que hacer una confederación de asociaciones de productores de café y cacao de no sé dónde y les voy a montar aquí la tienda ancestral para que todos vengan a hacer Reiki. Me lo han propuesto. Interconectados. ¿Hay interdependencia o no hay interdependencia? Y lo más importante es cuál es la esencia, es decir, y por eso el arte es tan fundamental, porque a través del arte se colapsa la posibilidad de entender los puntos de identidad colectiva. A través de los procesos culturales, hay que comenzar por ahí. ¿Cuál es esa esencia de esta bioregión? Se conecta y empieza a generar procesos inteligentes que se generan. Entonces uno dice, esto está emergiendo, ahí es donde hay que invertir. Esto está emergiendo ahorita, ahí es donde, ¿ya? Hay que conectarlos, ¿no? Entonces a mí me parece que las finanzas en última se vuelven como unos stewards, como unos cuidadores de ese proceso de emergencia, esa sensibilidad de decir, uy, esto está emergiendo acá, esto no estaba antes, ¿qué está pasando? Invirtamos en una reunión para eso, ¿sí? La gente necesita, muchos procesos territoriales necesitan sanación colectiva. Hay muchas heridas, no hay un solo país en el mundo que no tenga muertos violentos, ni uno. Entonces, cuando uno empieza a sanar, pues obviamente empieza a salir lo que hay debajo, porque uno está viviendo aquí, ¿no? Pero cuando eso se empieza a relajar y uno empieza, relaciones, y uno empieza a sale
la herida, ¿sí? Entonces hay que darle tiempo a sanar las heridas colectivas. Y hay facilitaciones, hay metodologías para eso, o sea, no lo vamos a inventar, pero sí hay que saber que existen para no decir, vamos entonces a dirigirnos a esto en este momento. Después paso el artículo. Se llama Biosistémica y está en la revista Regeneratio. Sí, vamos a recoger varias preguntas porque pero antes de eso quiero contarles que viene en la agenda antes del almuerzo. Vamos a tener un cierre de esta sesión por parte de Reggie y luego les voy a pedir que una vez finalice Reggie nos quedemos 5 minutos en el salón para que diligenciemos una encuesta que va a salir en la pantalla. Yo les voy guiando el proceso, pero por favor para que después de Reggie no salgan del salón. Vamos a recoger 3 preguntas y avanzamos porque obviamente con estos contenidos tan interesantes nuestro tiempo está mal. ¿Dónde teníamos las preguntas? Melina, buenas tardes. Cecilia Turriago. En lo que describes, en esta desconexión entre quien llega y te dice, pues mi mínimo para invertir son 5 millones, y tú le dices, bueno, pero si yo tengo proyectos de 2,000, para que tú puedas llegar, o sea, ¿qué es lo que, en tu visión, qué es lo que se necesitaría para que estos 5 millones realmente puedan llegar a todos esos proyectos que tienes de 2,000? Porque hoy por hoy y antes de que puedas, o sea, para tu curso, que seguramente habla de cómo labrar esto y decir, bueno, ok, tienes esto para invertir, pero no es invertible de la manera que tú lo ves. O sea, de la manera invertible ¿cuál sería? Pues aquí los financieros son ustedes. Lo que yo sí puedo decir es que desde mi perspectiva, las bioregiones deberían tener procesos de fondos colectivos para que ellos mismos sean los que toman las decisiones porque saben dónde está la prioridad. Y son inteligentes y ellos quieren vivir felices, ellos quieren vivir bien, o sea, hay que confiar en eso. Entonces, que ellos puedan manejar eso, ¿sí? Que no sea difícil esa comunicación y que los fondos, en vez de tratar de ser mucho más grandes, pues que se generen fondos pequeños, que empiecen a tener esa relación con esos fondos territoriales, ¿sí? Porque si no se vuelve un proceso muy pues primero emprendedurismo, solamente se estarían financiando emprendimientos y el resto de procesos no. Y segundo, pues las personas, o sea, cuando tú tienes que tener toda tu atención al emprendimiento es muy difícil conectar. Entonces, comprender también que hay muchas funciones de conexión y de desarrollo territorial que no necesariamente causan retornos, pero que si están conectadas, colectivamente sí. Entonces, es un poco como esa visión de escala y la división, ¿no? Tráquea, bronquios, bronquiolos, bronquiolitos, alveolos, eso. Bien, mi nombre es Emilio Huerta, soy el director de Ground Up Investment en Latinoamérica y quiero felicitar, aprecio muchísimo el cambio de paradigma y acompaño la reflexión de lo del cambio de fuerzas del vórtice que has dicho. Y a su vez quiero exaltar que es un proceso, ¿no? O sea, tú hablaste esta mañana, por ejemplo, de los cafés especiales que no son accesibles para todos. Yo he hecho parte de eso y yo considero que es un paso adelante. Es preferible que haya una producción orgánica en algunas fincas, es preferible que haya un valor agregado en los países de origen, es preferible que se venda mejor el café. Y son procesos que, si aún bien no están completos, han dado pie para reflexiones como las que tú estás haciendo, ¿sí? Igual podríamos hablar del cacao de muchas cadenas de valor, claro, que ya existen, que están generando una economía y que hay que transformarla y que es gradual la transformación.
muchos de nosotros no es que no seamos conscientes que no es perfecto el modelo, ¿sí? Somos conscientes que no es perfecto, pero también entendemos que ese cielo que está ya tan alto, para poder llegar allá tenemos que trabajar más mancomunadamente, y por eso también felicito a quienes han organizado el evento, porque creo que es un momento muy interesante para interactuar y colaborar. Gracias. Sí, muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Melina. Es absolutamente inspirador oírte. Me encantó verte en la mitad de esa pantalla con esas gráficas tan espectaculares. De verdad, muchas gracias por inspirarnos y gracias por los mensajes que nos dejas. Gracias. Reggie, por favor, tu turno. Mira. Gracias. Qué bien. Ok. Solo para recordarles que Marianne es colombiana, pero vive en Minnesota y es parte de nuestro equipo y está a cargo también de desarrollo de empresas. Entonces, es un recurso para todos ustedes también. Vamos a, en esta ocasión, comprimir bastante las cosas, pero siempre tratando de revisar, que no se nos olviden los conceptos básicos y de dónde viene todo esto, ¿no? Hablamos aquí un poquito sobre el conocimiento ancestral y todo eso. Hay una cuestión que no sé si ustedes experimentan y si no, deberían. Yo le llamo inteligencia nata. Los científicos así le han llamado también, innate intelligence. Nacemos con ella. Igual que el trauma de guerras anteriores, trauma multigeneracional, como le dicen los psicólogos, también se transfiere la sabiduría. Hay muchas de esas cosas, de estas situaciones que encontramos hoy en día, como por ejemplo la pregunta, ¿cómo sería un sistema económico si estuviera más en alineamiento con los sistemas naturales? Recordemos una cosa, hablamos de la naturaleza como que si nosotros estuviéramos afuera. Para darles una idea, aquí está la respuesta, ya la tenemos acá, lo único es que tenemos que accesarla. Entonces está todo otro proceso de cómo accesar ese tipo de inteligencia y bueno, en mi caso, porque yo crecí, como les dicen, ¿verdad? Bueno, están los ricos y todos los demás, hasta que llegamos a la pobreza, y luego está la extrema pobreza, y luego está la miseria. Y yo le decía a la gente cuando me preguntan, ¿cómo creciste? Porque tú has crecido, imagino que tenías mucha plata en Guatemala, aprendiste inglés y toda la cosa. No, le digo, yo vivía entre la miseria y nada. Desde el punto de vista de los extranjeros que nos evaluaban. Pero nunca hasta hoy en día he visto a un niño, y he visto muchísimos niños, porque mi esposa es maestra, niños que sean tan felices como éramos nosotros, ¿no? Entonces, para mí, esa es la riqueza más grande, y esa riqueza nos dio una inteligencia increíble, al punto que no comprometemos esa parte, y no nos vendemos al sistema, y no nos convertimos nosotros en los virus que están destruyendo el planeta también. Nosotros honramos a esos ancestros que llevamos aquí adentro, ¿no? Entonces, para mí, ahí es donde está la base del conocimiento. Casi todo lo demás lo podemos procesar en una forma mucho más legítima y con integridad si nos aferramos a esos orígenes. Toda la tecnología del mundo no va a solucionar el problema. Cómo la usemos nos puede ayudar, pero es el otro lado el que genera la solución, no la tecnología, pero siempre nos quedamos en eso. Otro punto crítico que tenemos que usar en este contexto de esta presentación es que hablamos de cambiar, pero cambiar de explotadores a indígenas, a este otro mundo, a esta otra forma de ser. Y la verdad es que muchos nunca hemos llegado a ese espacio. Por eso es que se dan esos fenómenos increíbles en algunas comunidades, donde alguien que se le ve como dominador, dominante, algún oligarca o algún director, directora de una ONG, que la comunidad ya le agarró respeto, tal vez les trae recursos y ya lo miran así como alguien que sabe mucho y todo esto. Y las comunidades vienen y cuando realmente se hace un proceso legítimo, las decisiones son operar en una forma mucho más indígena, no importa qué. Porque la verdad es que nunca cambiamos hacia el otro lado, seguimos siendo
indígenas de la tierra. Lo que pasa es que lo negamos tanto que ya nos convencimos a nosotros mismos de estas otras mentiras que nos han estado metiendo. Entonces, para mí eso ha sido muy crítico, porque es muy fácil caer en este sistema extractivo cuando te transfieres de las condiciones en las que yo crecí a las condiciones en que estamos hoy en día, ¿verdad? Entonces es muy fácil decidir, no, mejor me llevo los $2 millones que me ofrecieron de bono para pasarme a una de las industrias líderes. Es un caso real. Mi esposa y yo tuvimos que platicar de eso, porque, oye, podemos pagar la casa, jubilar a toda la familia en Guatemala, podemos hacer todo esto, todavía tener plata para viajar el mundo y todo eso, y lo único que tengo que hacer es pensar diferente y hacerme parte del virus del planeta. Es todo lo que tengo que hacer. Pero para mí eso era demasiado el costo, demasiado. Era la destrucción de toda una forma de ver, de vivir, de ser, de lo que uno es, se termina. Y yo creo que nunca perdimos eso. Por eso es que es muy atractivo estar en estos espacios y tratar de ver, ¿será que podemos recodificar este proceso para poder vivir más en sincronía con esos sistemas? Entonces, de nuevo, para nosotros aquí está el sistema de abundancia. Ya saben por qué. Porque nosotros vemos el capital como una reflexión directa de la eficiencia con que la energía se transforma de no comestible en un lado a comestible en el otro lado para la especie humana. Entonces, en ese contexto, si la energía fluye ineficientemente, la bloqueamos con transgénicos, con químicos, con todo esto, entonces también el capital termina degenerando. Al revertir ese proceso, la energía es capital, en que invertimos el dólar físicamente. Diésel, maquinaria, semillas, una cantidad de cosas. Entonces ahí se va el capital. El retorno sobre ese capital es la energía que se transformó y que cosechamos en forma de gallinas, de huevos, de grano. Entonces la energía realmente dentro de un proceso es la clave para el movimiento, el flujo del capital como lo entendemos en forma de moneda, ¿no? Desde el punto de vista de la gallina, quería volverles a mostrar esto. ¿Por qué? Porque nos da un código bastante interesante. Cuando yo estaba en la Escuela de Agricultura, hicimos este es para adelante, no, este es para atrás. Hicimos un ejercicio, eso fue en 1987, yo me estaba graduando de la Escuela de Agricultura de Guatemala, y don Hugo Castañeda, que era mi asesor principal, el mentor principal, muy inteligente, nos dijo, ¿cuál es la profesión? ¿Qué es el agrónomo o la agrónoma? ¿No? Enfrente, sí, en cemento decía, la misión del agrónomo, alimentar al mundo. Está grabado yo creo que Monsanto lo grabó. Entonces, y yo creé una fórmula, E más NE, E energía más nueva energía, multiplicado por el factor de transformación, TR, entre paréntesis, menos paréntesis LE, que es la energía perdida, es igual a dos tipos de energía, la energía que cosechamos y la energía que no podemos cosechar inmediatamente, pero que es energía. En ese proceso, al inyectar una unidad de energía, se multiplica y se multiplica al punto en donde volvemos a cosechar la unidad de energía que pusimos al inicio, piensen dólar, pero nos quedaron una cantidad enorme de energía extra, que es el retorno sobre la inversión. Esa es la belleza de la promesa regenerativa. Es que si regeneramos los procesos, el capital va detrás, la riqueza, siempre y cuando no venga alguien y se la lleva toda otra vez y nos deja otra vez en la miseria para volver a comenzar. Y eso es lo que hemos hecho constantemente. Viene el campesino, genera una riqueza enorme, enorme. Échenle pluma a cuánto vale todas las zanahorias y los pollos y los huevos y las frutas que se producen en el mundo. Es una cuestión que yo ni siquiera sé comprender desde el punto de vista de capital porque es demasiada riqueza. Pero es la población más pobre en el planeta, porque siempre esa riqueza viene alguien y se la lleva. Y el campesino tiene que volver a comenzar de nuevo. Por eso se destruyen los sistemas.
Entonces ahí vamos a que hay para todos. En este caso identificamos que del 60 al 70% de la energía que se transforma se queda en el sistema y sirve de semilla, capital semilla para el siguiente ciclo. Eso le llamamos nosotros el factor regenerativo y se puede codificar en fórmulas biofísicas y químicas, también financieras. Y también desde el punto de vista de salud de las personas por la densidad nutritiva y la salud de los productos que se generan. Por eso quería volverles a mostrar esto, para profundizar en ese lado. Y regreso a los pollitos, ¿verdad? Llegan de un día, se están adentro 4 semanas, esos son los estándares globales. Venimos, preparamos el espacio afuera mientras están adentro de sus espacios. Cuando no hay bosque, no les ponemos otros tipos de cobertura porque ellos lo necesitan. Sigue el proceso. Y aquí hay una historia bien interesante. Preguntábamos, ¿cuándo está la inteligencia nata? ¿Cómo sabemos las cosas? Más que todo, saber cómo aprender es más importante que lo que sabemos. Si usted sabe aprender, puede obtener toda la información que necesita, todo el conocimiento. Si no sabe aprender, cuesta recordar lo que le dicen a uno. Entonces aquí, por ejemplo, la avellana. Nosotros le preguntamos a la avellana y le preguntamos a la gallina, ¿qué es lo que quiere la gallina? Usted la observa, tiene ojos en los dos lados, no los tiene enfrente, los tiene de los lados, entonces no puede mirar hacia arriba. Eso quiere decir tiene mucho miedo de predadores aéreos. Incluso una gallina no la puede usted poner en el campo abierto, le gusta estar debajo de algo, del tractor, de lo que sea, ¿verdad? Entonces usted le pregunta a la gallina, le dice casi toda su historia, todo su sistema ancestral, se lo está diciendo ahí bien fuerte. Solo tenemos que saber aprender. Aprender a aprender es más importante, de nuevo. Entonces venimos y eso es lo que le preguntamos nosotros. Una vez codificamos todo lo que la gallina nos dijo, entonces nos fuimos y pensamos, bueno, la gallina no es nativa de Norteamérica. Pero esto, y no se los digo solo en ese caso, porque le pueden preguntar lo mismo a otras especies y les dan toda la información que necesitan. La avellana, en algún punto, hace miles y miles de años, la avellana y las gallinas de esa región, porque sí había una gallina gigante en el centro de Estados Unidos, tuvieron conversaciones, igual como tuvieron las conversaciones estos otros organismos de los que hablábamos antes. Y en esas conversaciones, esta le dijo a la gallina, mira, yo necesito mucho nitrógeno, pero tú, como eres, de acuerdo a los científicos, ineficiente para procesar alimentos, porque eso es lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? La ineficiencia, FCR, Feed Conversion Rate. En todo caso, la gallina no es muy eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de un ecosistema. Y esa ineficiencia la aprovecha la avellana porque ella necesita mucho más nitrógeno de lo que puede capturar del aire porque no fija nitrógeno, no tiene esa bacteria. Entonces viene la gallina, le provee el nitrógeno, pero le dice la gallina, bueno, sí, te voy a dar nitrógeno, pero ¿y yo? ¿Y qué me vas a dar de regreso? Entonces viene la avellana y le dice, ¿cuál es tu peor problema? ¿Qué es lo que yo te puedo solucionar? Pues mira que esos gavilanes me vuelven loca. Ok, entonces voy a desarrollar ramas donde no se puede parar el gavilán. No se puede parar un gavilán ahí. Nosotros lo hemos observado por horas. No se pueden parar en las ramas de las avellanas. Pero para que no te vean, para comenzar, porque el gavilán tiene que tener una visualización para decidir atacar, voy a producirte una cobertura que es 100% y multiestrato para que no pueda verte. Y nosotros hicimos experimentos con cámaras en el suelo y drones, porque la gallina reacciona igual al dron que el gavilán. Y con las cámaras en el suelo podemos ver exactamente el comportamiento y logramos establecer el porcentaje de cobertura que relaja a la gallina y le permite ir al campo. Todo eso no está en las universidades. Eso está aquí y en el suelo y lo aprendes con los pies descalzos, porque así es como se transmite el conocimiento ancestral. Y los árboles tienen más de 550 químicos que te activan partes del cerebro que ningún psicólogo ni ¿cómo le llaman a las hierbas que fuman aquí los jóvenes? Nada de eso te lo va a regenerar. Así regeneramos. La verdad, a veces yo me siento muy frustrado porque es tan fácil. Pero tenemos una resistencia. Es como que le dices al muchacho, no vayas a fumar. Es lo primero que hace. No vayas a chupar.
es lo primero que hace. Ahí la paro. La codificación esta es crítica porque nos da el espacio, la unidad. Vamos de regreso a los puntos más pequeños. Nosotros ahora estamos trabajando lo que se llama una SPV, Special Purpose Vehicle, por la misma razón de la pregunta anterior, de que el agricultor necesita cantidades pequeñas de capital. Pero yo no voy a ir a buscar $2,000 para un agricultor y 2,000 para el otro, 2,000 para el otro, 2,000 para el otro, ¿no? Entonces venimos y por eso esta unidad pequeña, para nosotros, una gallina es una unidad. Y dentro de la gallina hay unidades, por ejemplo, la unidad de la libra de alimento que se va a comer, la unidad de vinagre que le vamos a poner, todo eso es cuantificado. Como decimos, lo que no se mide no se puede manejar. Nosotros tenemos hoy datos a tal nivel que tenemos el liderazgo nacional ahora sobre variedades de gallinas que nadie se preocupó de investigarlas antes. Se preocuparon de ver cómo las explotaban, pero no cómo las comprendían. Muy diferente. Entonces la unidad comienza y se va creciendo y va creciendo, se va convirtiendo en y de nuevo, ¿no? Bueno, se perdieron el videíto, pero les digo, las gallinas comienzan a 4 semanas a salir y a las 10 semanas que se gradúan son animales grandes que todavía tienen la misma vigorosidad que cuando comenzaron. Entonces, este proceso de transformación de energía también requiere conocimiento científico, muchísimos datos, al punto, yo solo les mostré esto para darles el mapa antes, pero esto es estiércol mezclado con restos de viruta de árbol, con la idea de crear un rango entre 20 a 40 unidades de carbono por unidad molecular de nitrógeno, porque a ese rango se da un proceso muy balanceado y no hay contaminación del suelo. Recuérdense, el químico es químico, orgánico o no, contamina. Los nitratos son nitratos que pueden venir del estiércol de la gallina, orgánica la gallina, y el nitrato le contamina y la puede enfermar. Entonces, con eso en mente, con la Universidad de Carolina del Norte, comenzamos a ver la formulación para poder calcular cuánto caga la gallina en la noche, para poder traerlo hacia afuera y definir cuánto absorbe la avellana durante el día, cuánto caga la gallina durante el día afuera versus adentro. El de adentro de la gallinera lo podemos controlar y luego lo podemos reformular para poder proveerle a los ajos y a las otras plantas. Literalmente lo que hizo la industria química en su propio mundo artificial, nosotros lo vemos replicando en este mundo natural en donde se maneja la energía en la misma forma, ¿no? Entonces, esta foto muestra parte de eso, ¿no? Al punto de que en 8 años, estas unidades, porque recuerden, es alimento de liberación lenta. Es como el maíz ancestral, ustedes saben que cura el cáncer del colon. Y esto lo investigaron en Iowa. No lo cura porque de alguna forma, así como lo entendemos, que tengo una infección y le tengo que meter antibióticos, sino lo cura porque evita las condiciones que crean la toxicidad en donde se generan las células de cáncer en el colon. ¿Y por qué? Porque es de liberación lenta comparado con el maíz transgénico ahora, que es de liberación rápida de sus nutrientes, ¿no? Es como la comida original versus la comida procesada, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de liberación lenta de nutrientes como el punto clave de ese proceso de transformación de energía. ¿Por qué? Porque entonces ella misma se regenera, porque está capturando nueva energía del aire y total. La avellana, de nuevo, ahora de regreso viendo todo esto, pero ya no como teoría, sino como la forma en que se industrializa el procesamiento de la materia orgánica extra de la misma donde está la producción de gallina, porque hay que manejar estos bosques, recuerden. Hay que manejar el exceso de materia orgánica, hay que manejar el estiércol que está saliendo de las gallineras,
También en el caso de la producción vegetal, experimentar era crítico, pero luego venir y ya diseñar sistemas en callejones, como ustedes están de conocer, ¿no? Se siembran sistemas perennes y de ahí se van reduciendo. Dependiendo de la especie se pueden reducir y en algunos casos se puede plantar directamente abajo del bosque, no hay necesidad ni siquiera de eliminar los árboles. Entonces, todo eso es parte del proceso del que hablamos, ¿no? De nuevo, los alimentos son los tradicionales, los que ponemos en la mesa, pero las comunidades, en nuestro caso, estamos recuperando estos alimentos ancestrales. Este es maíz ancestral. Bueno, los polinizadores, eso es tan viejo como en algunos casos en Israel, donde encontraron miel que tenía más de 2000 años, ¿no? Y todavía estaba comestible. Ahora, el asunto de la tierra, lo vamos a poner así porque nosotros no, como dijo Chief Seattle, la tierra no es de nadie, nosotros somos de la tierra, no ella de nosotros. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, este es territorio Lakota. Y nosotros trajimos, en el primer día que venimos a este espacio, vino la Liga Maya Internacional, nuestros líderes mayas en Estados Unidos, que técnicamente es lo que le llamamos el gobierno guatemalteco en exilio. Es la Liga Maya Internacional. Y están los sistemas gobernativos y todo, ¿verdad? De regreso a la parte de esta gobernación. Y los Lakota, entonces en este bosque hicimos las ceremonias originales para poder pedir permiso y poder comenzar a trabajar este espacio. Lo tuvimos que financiar, todo esto lo financiamos, son 1.7 millones de inversión, que es una cuestión familiar. Nosotros somos los que estamos aquí a cargo de este espacio, sí, pero solo estamos a cargo de cuidarlo. El título y todo, sí, está nuestro nombre y todo, pero nosotros, eso es la parte de la descolonización. Aquí se han involucrado más de 250 personas, desde el financiamiento hasta sembrar las avellanas, hasta hoy en día para venir a cuidar el bosque, y todos vienen y tienen su espacio espiritual donde vienen a reconectarse con este espacio a la hora que quieran, cuando quieran. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia entrada y toda la cosa para todo el mundo que quiere participar en este espacio, ¿no? Entonces, hay formas de recodificar estas relaciones. El vecino ya no nos odia. Porque cuando ustedes hacen algo así como esto en Estados Unidos, el problema es que los mismos vecinos lo forzan de regreso, ¿no? El bullying, pero es bullying agrícola, ¿no? De nuevo, el agua es la clave. Ahora, aquí nosotros tuvimos que hacer inversiones fuertes para poder hacer primero la entrada. Y todo esto fue necesario, aunque pudiéramos haber construido la casa y todo aquí afuera. Las regulaciones del condado nos prohibían. Entonces tuvimos que hacer esas inversiones. Pero se hicieron siempre como parte de ese sistema comunitario. Y sí, estamos pagándoles de regreso ahora que ya la finca está comenzando a producir. Y está comenzando a producir un poco de ese exceso que les decía. Ya estamos entrando a la etapa 3, en donde ya el espacio se regeneró suficiente, que ahora está comenzando a producir ese retorno. Y lo vamos a apresurar un poquito, pero sí. Este es un machote que yo hice para las islas San Juan hace 2 semanas, para poder mostrarles cómo se podría recuperar el control y propiedad sobre todo lo que era producción de aves en esa región. Igual lo podemos hacer para lugares como Colombia, en donde sencillamente ponemos los datos de demanda. En este caso son, creo que 7 millones de personas en Colombia. Se consumen aproximadamente 38 kilogramos de carne. Se divide entre cuántas, bueno, se multiplica, se divide la cantidad, el peso de las gallinas contra ese consumo, y se puede establecer exactamente cuántas gallinas se necesitan, cuántas unidades productivas, cuánto de terreno, tenemos codificado cuánto grano, y se actualiza de acuerdo a los datos locales, y tenemos un plan. Lo vamos a hacer tal vez si comenzamos a las 8 de la mañana, para las 5 de la tarde podemos tener un plan de 50, 60, 75 millones de dólares. ¿Ese es para mí o eso es? Estas son las unidades de producción que les mencionaba. Esto es inicialmente cuando todavía solo teníamos las pasturas, porque recuerden, este era un desierto completamente, ¿no? Era como concreto, podían manejar aquí para allá, no, ni siquiera se hundía el suelo. Entonces creamos las unidades de producción, pusimos la infraestructura original,
Resembramos todo esto con avellanas, ustedes pueden ver los surcos, algunos tienen hickory, tienen otras especies nativas de ahí, de lo que llamamos bigwoods, que es el ecosistema específico de esta región, que está demostrado aquí en la parte baja, ¿no? No voy a entrar en más detalles, solo quería mostrarles que esto está codificado, de nuevo, en una forma granular hasta una forma a escala, sin perderse. Entonces, si viene un inversionista y dice, bueno, yo solo invierto 100 millones a la vez, nítido, aquí te vamos a poner. Yo solo invierto en fondos de inversión, nítido, aquí está la SPV o ETC. Yo solo invierto en empresas privadas, ok, aquí tenemos toda la lista, mira, y todas están estructuradas para que llenen sus requisitos. Lo único que nosotros no hacemos es permitirle que no se extraigan y que no se exploten. Entonces son nuestros términos sobre los que entra el capital. Eso es muy crítico. Nuestros términos. Y el capital que no acepta nuestros términos, le hemos dicho que no. Podríamos haber recaudado cantidades enormes de capital a este momento, pero íbamos a quebrar o alguien más iba a ser el propietario, el que controla y el que gobierna este sistema. Entonces, sencillamente preferimos ir más despacio, más tranquilos, y comenzamos a levantar la comunidad. Y ahora algunos de esos capitales están regresando, ya con una mentalidad muy diferente, porque quieren ser parte de la historia, porque vienen, la historia es increíblemente atractiva para otros inversionistas y para otras comunidades, especialmente para el consumidor que ya no quiere contaminarse el cuerpo y el alma y el espíritu cuando se pone esa gallina en su mesa, ¿verdad? Y se la va a comer. Esto tiene un impacto increíble y ese cambio nos ha estado ayudando para poder continuar evolucionando. Aquí tenemos maíz y girasol, mientras estamos todavía dejando que crezcan los árboles. Ya la casa ya viene en camino, todavía no hemos podido movernos para la casa. Esto es hace 2 meses. El invierno cerramos todo y nos dedicamos a meditar. Y en el invierno, cuando nos dan ganas de trabajar, ya saben lo que hacemos, ¿va? Te acuestas hasta que te pasa. No, rajamos leña, hacemos un montón de cosas y vamos a ver si este video... los videos no funcionaron. Ese es pasando en el maíz y toda la cosa, ¿no? Entonces, la restauración del agua, ya vieron el hoyo así es con tierra y todo, ¿no? En este espacio hemos identificado ahora 3 diferentes especies de libélulas, pájaros negros con las alas amarillas, que así les llaman, blackbird yellow wings, así les llaman, que se vinieron a instalar ahí. Esas son especies ya nativas que ellas solas vinieron y se volvieron a levantar. De nuevo, que se vea bonito, pero más que todo, en este caso nosotros estamos ahora trabajando un sistema de gobernanza. Ya tenemos productores que hacen grano, otros que producen pollo. Tenemos inversionistas que están organizados en grupo de afinidad, porque ellos tienen voz también. Yo no estoy diciendo que la persona con capital no debe participar, pero entonces venimos, estos espacios son para todos los grupos de afinidad. Entonces ellos mismos eligen sus consejos, que luego se agregan a otros consejos. Aquí alguien que invierte en una cosa, otros que invierten en otra cosa, en SPV, otros que invierten en la empresa, otros que invierten en donaciones, otros que invierten de otras formas y hacen su consorcio, hacen su consejo, y ese consejo entonces viene y elige un representante o 2 para el consejo general. Bien simple, así es como se han organizado las comunidades indígenas por 10, 15, 20 mil años. Ha sobrevivido 500 años de destrucción y despojo y genocidio, y todavía continuamos. Entonces, ese sistema es nuestra base para el siguiente nivel, ahora que ya tenemos algo que defender, porque eso era lo que nos falta. El inmigrante, el sistema en Estados Unidos está diseñado a perfección para mantenerte afuera del sistema, para que seas vulnerable a la explotación y necesario al manipuleo. Te sacan, te meten, te dicen acá, te dicen allá, todo con la idea de que siempre estés revolviendo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros hemos reinvertido ese código y ahora manejamos las fincas y toda la tierra, no se están estructurando como propiedad privada. Hay propiedad privada, sí, pero se está estructurando para manejo como territorio, en la misma forma ancestral. Y el sistema organizativo es el sistema que nos permitió por cientos de años manejar todos los territorios en nuestras regiones de esa forma, ¿no? Entonces, esto es crítico para nosotros porque
conforme creamos este sistema, de nuevo, nosotros no somos productores de nada. Nosotros sencillamente estamos manejando los recursos de acuerdo a cómo nos fueron heredados. Ahora, para finalizar aquí, recuerden, Colombia es crítico en el área de aves en Latinoamérica. Ya lo leyeron, 25 millones de aves ahorita al riesgo, en riesgo por el asunto de la influenza aviar y todo esto, ¿no? También Colombia ha estado sufriendo por el abastecimiento de alimento. Entonces es crítico y acuérdense que la gallina y el pez son las dos proteínas más importantes en el planeta y las más saludables. Entonces esto debe solucionarse y lo podemos hacer en una forma a escala. Estos son los precios aproximadamente, Marian los colectó, en cómo se vende ahorita el kilogramo o libra de pollo acá en Colombia, específicamente en Bogotá en este momento. Este es el consumo actual, 36 kilogramos y 323 huevos. Aquí sí se come huevo bastante. Ahora, si ustedes miran la población a 7.9 millones en Colombia, a ese promedio de consumo en libras, tomaría 162 millones de pollos para alimentar todo el 100%, 8 millones al 5%, un promedio de 222 fincas agrícolas, 11 acres por finca, con un total de 2.334 acres para toda esa producción. Y manejo en sistemas regenerativos de producción de granos de 26.677 acres, a un precio a 3.83 en Bogotá. Estamos hablando de consumo de granos, bueno, en este caso el total de impacto económico de los granos de 113 millones de dólares, solo para lograr estos objetivos, más la construcción de toda la infraestructura. Piensen en trabajos, en empleos, en todas estas otras cosas que son directamente asociadas con el ecosistema. Y a ese nivel de valor que les decía, al 5%, estamos hablando de 31 millones de dólares de potencial de mercado, con el 5% del pollo, solo en Colombia, solo en Bogotá, no estamos hablando de nada más. A este valor, el ingreso para la empresa que se dedicara a colectar todo este producto y movilizarlo, tendría un tamaño de aproximadamente 18.6 millones de dólares. Eso es valor al mayoreo, quitándole un porcentaje al valor de mayoreo que estamos hablando. Así es de fácil realmente codificar de nuevo todas estas estructuras. Nosotros no venimos a reinventar el agua azucarada acá, sencillamente a recodificar todos estos procesos científicos y metodologías y adaptarlos a un modelo que representa lo que realmente queremos. Buena comida, buenas gallinas, felices las gallinas, reestructuración del ambiente y todo, ¿no? Reggie, muchas gracias, de verdad, creo que un aplauso enorme es lo mínimo que podemos darte. Yo sé que se fueron los 10 minutos, pero los números de Bogotá yo tenía tanto Está perfecto. compartirlos. Ya, nos quedó clarísimo que comemos mucho huevo. Y podemos dejar las preguntas para después, porque sí. Entonces sí estamos a tiempo. No estamos a tiempo, pero estamos bien. Reggie, muchas gracias de verdad. Quiero hacer varias recomendaciones. Lo primero, vamos a escanear este QR. Como ustedes saben, todos los asistentes a las sesiones de hoy, la mañana y en la tarde vamos a recibir unos certificados de asistencia. Entonces les voy a pedir que escaneen el QR, llenen los datos, nos contesten 2 preguntas y con eso tenemos los datos para hacer los certificados de asistencia. Otra recomendación, la red de Wi-Fi es Laris 2025, ¿alguien me confirma? Y la
clave es Laris 2025 asterisco. La red es Laris 2025 y la contraseña Laris 2025 asterisco. Acá está. Ahora vamos otra vez al QR, por favor. Otra recomendación. Podemos revisar el QR porque parece que tenemos acceso a la encuesta para edición, pero no para contestarla. Vale, ya lo revisamos. Otra recomendación, vamos a cambiar un poquito la acomodación del salón para la sesión de la tarde porque como ven estamos un poco llenos. Entonces les pido que saquen todas sus pertenencias para el almuerzo para que podamos hacer la nueva acomodación del salón. Y última recomendación, el almuerzo es en el segundo piso, salón El Bosque. Es el salón que queda justo enfrente de nosotros, pero en el segundo piso. ¿Vale? ¿Y funciona? ¿Volvemos a intentar, por favor? ¿Sí? Listo. Nico, ¿funcionó? Listo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está la energía? Vale, nos quedamos con sus respuestas entonces, los invitamos al almuerzo y nos vemos aquí a las… Ya les digo. A la 1:30 vamos a empezar la sesión de la tarde nuevamente con otra meditación, ¿vale? Gracias a todos por su participación hasta ahora y vamos a disfrutar del almuerzo.